Buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva de este domingo 13 de diciembre. Cada día más cerca de las festividades navideñas, cada día más cerca de que el año termine y de que la familia guatemalteca pues comparta en esa fraternidad que es tan propia de nosotros los chapines, en amistad, en amor unos hacia los otros y en la búsqueda de un mejor país. Este año ha sido particular para Guatemala en muchísimos sentidos, en alguna forma un ejemplo para el mundo en las situaciones que se han desarrollado. En una de esas situaciones en particular, pues ha sido la lucha contra la corrupción, que afloró verdaderamente de la raíz del pueblo que dijo ya hasta acá, estamos cansados, ya no queremos más. Se convocó espontáneamente en las plazas de la nación, particularmente a Plaza de la Constitución, pero también a lo largo y ancho de Guatemala, en un grito de un clamor verdaderamente muy sentido de que ya no queríamos más corrupción, que basta ya. Mi invitado esta noche es el licenciado Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana. Bienvenido, Manfredo, un gusto tenerte en Acción Positiva. Gracias, doctor, y siempre será un gran gusto estar aquí contigo compartiendo este programa tan importante para ir informando, concientizando a la población de tantos retos que tenemos como país. Muchas gracias, Manfredo. Ustedes como Acción Ciudadana han estado, diría yo, en el centro de esa lucha contra la corrupción, no este año, sino que ya 20 mucho años, tiempo atrás de estar trabajando. Hemos tenido el gusto de que han compartido con nosotros acá en otras oportunidades. Pero, Manfredo, ¿cómo sientes tú, diríamos, haciendo un retrospecto de este año en particular? ¿Cuál es tu sensación que te queda a ti después de ver esos 20 años de lucha que de repente un día floreció en algo que obviamente todavía le falta desarrollarse más? Pero ¿cuál es tu impresión de lo sucedido? Mi sentimiento realmente es de mucha satisfacción, porque de verdad llegamos a pensar en algún momento que no tenía sentido nuestra lucha. Estuvimos muchos años peleando por instrumentos que finalmente sí resultaron. Ahora, a la luz del tiempo, uno se da cuenta que tal vez en medio de los problemas tú no lo ves, pero ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, haber peleado por la ley de acceso a la información pública, haber peleado porque Guatecompras existiera como sistema para las compras del Estado, fue muy importante porque fueron dos instrumentos que permitieron ir visibilizando la corrupción de los gobiernos de turno hasta llegar a una acumulación de frustración de la gente, que fue la que vimos florecer este año, esta primavera guatemalteca que le han dado en llamar en muchos medios de prensa. En ese sentido, yo creo que mucha satisfacción de que finalmente se haya logrado reconocer el problema y de que el problema estaba al más alto nivel del Estado de Guatemala, ¿verdad? Que la corrupción estaba siendo encarnada por los mismos gobernantes de turno y que esos gobernantes de turno no merecían estar en ese lugar. Y el pueblo así lo dijo y así lo decidió, y fue lo que ocurrió. Tuvieron que irse, están bajo proceso penal por acusaciones serias de delitos de corrupción, de asociación ilícita. Y yo creo que ese es un triunfo que nadie le puede quitar a Guatemala. Guatemala hoy es vista con esos ojos internacionalmente. Por primera vez estamos siendo vistos con unos ojos que no son no con una mala mirada, como siempre hemos sido vistos, sino con una buena mirada. Y yo creo que el gran reto es si podemos capitalizar de esa buena imagen algo positivo para Guatemala. Algo positivo y algo permanente, ¿verdad? Exactamente. Manfredo? Porque, por ejemplo, tú mencionas todas estas leyes que costó que se fueran poniendo, sí. La ley de libre acceso a la información, compras y contrataciones, Guatecompras, sí. Etcétera. Y sin embargo, pues sabemos de que aún hay instituciones que
que hacen lo posible por no dar la información, Así es. o usan todo tipo de argucias, ¿no? Aún el sistema de compras del gobierno pues está siendo objeto de revisión. Hay una nueva ley de compras y contrataciones que sin embargo aún tiene agujeros, ¿ya? Así es. Que tienen que volverse a encontrar, a arreglar para que el sistema siga siendo mejor. Porque, por ejemplo, tú mencionas obviamente que pues, Guatemala pasó por etapas increíbles cuando sale una vicepresidenta, se elige un nuevo vicepresidente, en poquísimo tiempo sale el presidente, el señor vicepresidente pasa al puesto, se elige un nuevo vicepresidente y en pocos días después elegimos a un presidente para el próximo periodo. Es decir, una cantidad de cambios verdaderamente importantes hechos en una forma pacífica. Porque en realidad yo creo que el guatemalteco, como tú dices, dio un ejemplo al mundo de tenacidad en esta ocasión. Yo me recuerdo que algunos amigos decían, miren, ustedes ya se juntaron este sábado, pero el siguiente sábado no llega nadie. Y no, resultó todo lo contrario, hubo esa persistencia. A pesar de ello, a pesar de que los dos más altos ejecutivos del país pues están ahora sujetos a un proceso, de que 3 de los directores de la SAT están también sujetos a un proceso, existe una sensación en una gran cantidad de la población de que se agarraron la punta del iceberg, pero que en realidad la corrupción sigue allá adentro. ¿Cuál es tu impresión? Totalmente de acuerdo con esa visión. Lo que se logró fue derrumbar a un gobierno, a la cabeza de ese gobierno, efectivamente, como tú lo expresas, a la punta del iceberg. Se lograron derrotar políticamente y quitarlos de ese puesto porque habían perdido la confianza de la población, pero todo lo que sostiene la corrupción sigue vigente. Es decir, ¿y qué sostiene la corrupción? Te diría yo, ¿qué es lo que hace que la corrupción siga, pues, estar ahí, sus tentáculos, sus raíces? Es la inacción de los órganos del Estado, porque leyes hay. Como tú lo señalabas, está la ley de acceso a la información pública, pero todavía vemos que más de 200 municipios no la cumplen. O sea, tenemos los dispositivos, lo que pasa es que no les ponemos on o no les ponemos a funcionar, ¿verdad? No encendemos el sistema. Y te quiero poner un ejemplo muy reciente. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos una citación en el Congreso de parte de un diputado que fue muy activo en promover tú la mencionabas, la reforma a la ley de compras y contrataciones, el diputado Álvaro Richie, y él, con una muy buena iniciativa, invitó a las autoridades de finanzas y del INE, y a nosotros y a otras organizaciones de la sociedad civil, para saber qué está haciendo el gobierno para que las nuevas reformas se implementen. Porque ahí tú tienes en los cambios a la ley nuevos sujetos obligados que antes no existían. Por ejemplo, las fundaciones, los fideicomisos, las ONGs que reciben plata del Estado y que antes no estaban obligados a usar la ley de compras y contrataciones. Ahora sí están obligados. Pero entonces la pregunta era, bueno, ¿cuál es el plan que han hecho para que se sepa todo esto? Absolutamente nada. La pregunta era, bueno, ¿cuál es el plan que han hecho para que se sepa todo esto? Absolutamente nada. Porque ese es el problema, ¿no? De que se aprueban las leyes y no se hace nada para que se apliquen. Y tú mencionas, por ejemplo, 200 municipalidades que no tienen o no están usando la ley de acceso a la información, o la presentan tardía, o en fin, ¿verdad? Pero también nosotros hemos oído muchas veces cuando se dice, mire, se descentralizó la corrupción, ¿verdad? Sí, así porque es. Ahora las municipalidades antes no tenían fondos para trabajar, viene el IVA Paz y viene todo esto, y ahora sí tienen, pero resulta que muchísimas municipalidades están sujetas, sus jefes ediles están sujetos a procesos de la Contraloría. Entonces, si no tenemos un control en todos esos fondos, que son miles de millones de quetzales, pues ahí sigue la corrupción, ¿verdad? Porque la ONG que contratan, que no debían de contratar, la obra por aquí, la obra por allá, ¿no? Entonces,
qué bueno que exista, pero como dices tú, hay que ejecutarlas. Hay que ejecutarlas. Y fortalecer las instituciones que lo tienen que hacer. Es el único camino para erradicar la corrupción. Fortalecer las instituciones significa que apliquen la ley y en la mayoría de casos aplicar la ley representa recursos y capital humano para implementar la ley. Un ejemplo que te termino de contar con compras. Yo estuve hace poco en un foro internacional sobre compras gubernamentales fuera de Guatemala y ahí tuve contacto con la mayoría de directores de compras del Estado de América Latina. Y hablando con la de Chile, Chile Compras es el sistema, como el nuestro es Guate Compras, allá es Chile Compras. Yo le decía, Trinidad se llama ella, mira Trinidad, ¿cuántas personas tienen ustedes administrando el sistema? Me dice 178 profesionales con maestrías. ¿Cuántos crees tú que hay en Guatemala administrando el sistema? Una persona. Es decir, el sistema no está ahí, pero no se administra. Claro. Entonces, el problema que tenemos en Guatemala es que los recursos no se asignan a lo que se tiene que asignar, sino que se asignan a negocios predeterminados en donde ya se sabe que los diputados, que los alcaldes, que los gobernadores, que los ministros, que el presidente ya tienen apalabrados esos negocios. Por ejemplo, Manfredo, siempre se ha mencionado en diferentes foros, diferentes personas, conocimiento popular, digamos. Miren, es que la corrupción se lleva entre un 30 y un 40% de lo que existe en un presupuesto nacional. Sí. ¿Tú coincides con ese volumen? Sí, 100%. Conservadoramente, un 25%. Ahora, si hacemos nosotros números y cuando vemos ahora los casos que han venido aflorando, incluyendo los casos del Ejecutivo, se habla de cantidades que por ningún lado se acercan. Si uno dijera un presupuesto nacional de 70,000 millones, si tú dijeras un 25% de ese capital, pues serían 18,000 millones aproximadamente. Pero para nada aparece esa cantidad con lo que ha venido revelando las investigaciones. Claro. ¿En dónde se pierde? ¿Cuál es ese mar donde se pierde todo ese dinero? Porque hablábamos, decía, mire, se acusa al presidente del Ejecutivo de 28 millones, a X de tantos millones, pero si estamos hablando de 18,000 millones, ¿en dónde es que está todo ese otro dinero perdido? Es que mira, estos fenómenos son nuevos, muy recientes, y se le denomina gran corrupción. Ya no es la corrupción de antes en la que se robaba del presupuesto. Es que no es así la gran corrupción. La gran corrupción es cuando, por ejemplo, un gobierno te da una concesión de algo que el Estado, por ejemplo, le pudiera haber representado un ingreso, por decir algo, de 100 millones, pero al final esa concesión la da hasta gratuitamente en el caso de Guatemala, y a los privados que obtienen ese privilegio les representa cientos de millones. Entonces el problema no es tanto que se robe necesariamente del presupuesto, como lo que deja de percibir el Estado por no cumplir con su rol de, por ejemplo, de exoneraciones, de privilegios, o simplemente de obras, eso sí hay una gran corrupción, obras sobrevaloradas. Claro. Ahí tenemos ejemplos muchísimos. Pero eso sí entra directamente en el presupuesto. Eso sí. Porque ponle tú, recientemente mirábamos en los medios una carretera en Rabinal por 200 millones ya entregados y que tiene prácticamente cero de construcción. Y eso ahí hubo sobrevaloración indudablemente y sobre todo que no se ejecutó. Entonces dice uno, bueno, ¿y esos millones a dónde fueron a parar? Y ahí en esas dos, digamos, la gran corrupción ocurre en las grandes obras, mega obras de infraestructura o en servicios, digamos, que se inventan proyectos. Yo recuerdo mucho este último gobierno antes de irse, incluso llegaron a firmar un contrato con una empresa de dudosa también trayectoria, en la que se iba a implementar un sistema migratorio, de control migratorio, por 1,000 millones. Bueno, cuando eso se puede, otros países lo hacen por 5 millones, por 10 millones. Sí, es que ya no puedes imaginarte, cuando habla de 1,000 millones, pareciera que el dinero no vale absolutamente nada, ¿verdad? No vale.